Bienvenidos a este recorrido histórico. Hoy analizaremos una de las alianzas geopolíticas más complejas e influyentes de la historia contemporánea de América Latina. La relación entre Luis Ignacio Lula da Silva y el pueblo de Cuba, o más específicamente el gobierno de Cuba. A lo largo de casi 5 décadas, este vínculo ha evolucionado desde el idealismo revolucionario hasta el más crudo pragmatismo financiero. Acompáñanos fase a fase, evento tras evento, en este análisis neutral y detallado. Al final del video voy a dar más o menos mi opinión respecto a este tema. Nuestra historia comienza el 19 de julio de 1980. Hace un buen rato, 46 años para ser exactos. En Managua, Nicaragua, se celebra el primer aniversario de la República Sandinista. Allí se produce el encuentro fundacional, por un lado Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, y por otro lado un joven carismático, líder del sindical del rubro metalúrgico de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Estos van a ser los dos personajes centrales de la historia, acompañados por el fraile dominico Frei Beto. Ambos líderes inician un diálogo sin precedentes que unió el marxismo caribeño con la teología de la liberación. Castro ve en Lula un potencial enorme para liderar a las masas obreras en América Latina, asolada por dictaduras militares. Y vaya que tenía razón. A lo largo de los años 80, Fidel ejerce una especie de mentoría sobre Lula, convenciéndolo en momentos de duda de no abandonar la política institucional y democrática, a pesar de que el Partido de los Trabajadores de Brasil defendía el pluripartidismo. Recordemos que Fidel Castro en Cuba defendía, o de hecho mantenía, el sistema de partido único, algo diametralmente opuesto el uno al otro, pues en el sistema cubano, ¿no? Y las ideas que ya defendía Ignacio Lula da Silva. La fase número 2, supervivencia y el foro de San Pablo. Llegamos al año 1990. El muro de Berlín ha caído y la Unión Soviética se desmorona. Cuba entra en su periodo especial. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Una crisis económica devastadora por la pérdida de su socio comercial más importante, o como a mí me gusta llamarlo, el sugar daddy de los comunistas, que es la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, la izquierda latinoamericana queda completamente desmoralizada, pues era como el gran padre, ¿no? La nación que mantenía ese sistema en un funcionamiento medianamente bueno, ¿no? En este momento de máxima vulnerabilidad, cuando Lula y Fidel idean una jugada estratégica, la creación del Foro de San Pablo. En julio de 1990 se movieron ahí inmediatamente, bajo el liderazgo logístico del partido de Lula. Agrupan a toda la izquierda continental, desde socialdemócratas hasta exguerrilleros. Para Cuba, el foro es un salvavidas diplomático que rompe su aislamiento, el aislamiento en el que ellos mismos se metieron después de que cayó la Unión Soviética y pues gracias a Estados Unidos, que como evidentemente se afianzó como potencia mundial, trató de que este país, que lo había traicionado dentro de toda la historia, para mantenerlo lo más alejado posible de las esferas de poder reales del mundo, ¿no? Para Lula es la plataforma que lo consolida como un coordinador de una nueva izquierda pacífica y electoral, claramente, preparando el terreno para la futura marea rosa en Sudamérica. La fase número 3, la institucionalización y la realpolitik, de 2003 a 2010. El 1 de enero de 2003, Lula da Silva asume la presidencia. Vamos a decirle Lula a partir de ahora, si no nos enredamos. Lula asume la presidencia de Brasil justamente 4 años aproximadamente después de que asume Chávez en Venezuela, solo para
mencionar. Brasil busca ser una potencia regional independiente y Cuba es su enclave político en el Caribe. Ese mismo año, Lula visita La Habana con una enorme delegación empresarial. El momento es crítico. Lula acaba de ejecutar su Primavera Negra, arrestando a 75 disidentes y fusilando a 3 secuestradores de una embarcación. Mientras el mundo condena a Castro completamente, Brasil impone el pragmatismo, o lo que es lo mismo a no me importa. Lula declara que la visita es de negocios, ¿no? Para hacer ahí sus negociaciones, apostando por la integración económica en lugar del aislamiento, o sea, quería seguir siendo amigos de sus amigos, básicamente. La tensión entre derechos humanos y diplomacia llega a su punto máximo en febrero de 2010, durante la visita de Lula a La Habana. Fallece el preso político huelguista de hambre Orlando Zapata Tamayo. Mientras la comunidad internacional repudia la muerte del disidente por inanición, la diplomacia brasileña opta por el silencio. Calladitos, aquí no ha pasado nada. Silencio total. Priorizando la alianza geopolítica y los multimillonarios contratos de infraestructura sobre las violaciones de los derechos civiles de la isla. No importan los cubanos. Ese es más o menos el funcionamiento, ¿no? Bien, fase número 4. La diplomacia de infraestructura y el megaproyecto de Mariel. Durante su segundo mandato, Lula impulsa a los gigantes de la construcción brasileña, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, supongo que se pronunciará BNDES, financia un proyecto colosal, la modernización del puerto de Mariel en Cuba. Se desembolsaron cientos de millones de dólares a empresas como Odebrecht para ejecutar la obra y el Estado cubano asumía la deuda. Sin embargo, las condiciones de esos préstamos son cuestionables, por no decir que eran un regalo para Cuba, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Plazos larguísimos, intereses mínimos y lo más grave, la aceptación de ingresos de la industria tabacalera cubana, o sea, de todo el país, como garantía. Me voy a limitar aquí a decir algún comentario. La aceptación de ingresos de la industria tabacalera cubana, pues como garantía del pago del contrato, o sea, una promesa, depositados en la misma Cuba. Esto hace imposible para Brasil cobrar en caso de impago, un diseño financiero frágil impulsado por la voluntad política, o lo que es lo mismo que querer mantener vivo a un muerto. Bien, para los que no lo sepan, en la mayoría de los contratos internacionales, pues por lo menos los respetables, no como esta cosa que se acaba de hacer, bueno, que se hizo en su época, lo que se hace es el dinero, el pago, colocarlo en un extranjero, o sea, colocarlo en un tercero. En el caso de que uno de los dos países no cumpla el contrato, uno de los gobiernos puede hacer una petición de reembolso o una demanda directamente, que es lo que normalmente hacen, para que ese dinero pues finalmente no sea entregado y se devuelva. Pero bueno, eso para que quede claro. Fase número 5, geopolítica sanitaria y maíz médicos. Que nosotros tuvimos nuestra versión en Venezuela de esto de los médicos cubanos. Pero bueno, otro día en otro video lo llegaré a contar. Paralelamente se desarrolla el programa Maíz Médicos. Bien, esto fue, entre 2013 y 2026, ya para finalizar. Para paliar la falta de atención primaria en Brasil, que era completamente real, se triangula a través de la Organización Panamericana de la Salud la contratación de miles de médicos cubanos. El programa llevó la salud a lugares remotos, es verdad, pero desata acusaciones de trabajo forzoso moderno. Sí, y que el régimen cubano, ya que el régimen cubano confisca más del 70% del salario de los profesionales.
¿sí? El mismo sistema funcionaba tanto en Venezuela como en Brasil. Así que imagínense qué tipo de líderes pueden aceptar que las personas trabajen bajo esa condición. No te estoy hablando del el gobierno cubano, que ya sabemos la clase de personas que son, sino de los líderes que acogen a esas personas. Porque es cierto que necesitan médicos, pero ¿de qué forma los están obteniendo? Pero bueno, lo dejo para más tarde. Con la llegada de Jair Bolsonaro al poder en 2019, Cuba retira a sus médicos. Esto habría que saber por qué motivo, pero probablemente fue el propio Jair Bolsonaro el que pues terminó con el sistema, ¿no? Pero al regresar Lula de vuelta en 2023, el programa se relanza. Esto provoca una respuesta internacional agresiva entre brasileños acusándolos de complicidad con la explotación laboral. Habían implementado exactamente el mismo sistema. Esa retención del 70% del salario de los trabajadores no sirvió para que el país mejorara de ninguna forma. Lo que hicieron fue utilizar ese dinero para mantenerse en el poder financiando las cosas que querían seguir financiando. No era como que tuvieran un plan de reunir ese dinero, utilizarlo para algo productivo y luego entregárselo de vuelta. No era el propósito, simplemente era seguir manteniendo al Estado. Para Lula, esto pasó cuando en 2023 se relanzó el programa, acusándolos de complicidad con explotación laboral y de financiar a la dictadura cubana. Todo esto lo hizo Estados Unidos imponiendo sanciones severas, incluso cancelando las visas de altos funcionarios. El programa de salud se convierte en campo de batalla geopolítico. Y esto es muy interesante. Lo de maíz médicos, muy interesante. Bien. Fase número 6. El tercer mandato y la parálisis estructural de 2023 a 2026 de vuelta. Llegamos al presente en 2026. En su tercer mandato, Lula intenta revivir la relación ejemplar con Cuba. Hay discursos fraternos, condenas al embargo estadounidense y firmas de acuerdos científicos en biotecnología. Pero la retórica choca con la cruda realidad, como no puede ser de otra manera. La ruina económica total. Cuba entra en impago de su deuda soberana, acumulando un pasivo tóxico de 676 millones de dólares con Brasil. Ante el riesgo fiscal en 2024, en 2026, el propio Lula se ve obligado a firmar la ley 15.359. Esta ley prohíbe explícitamente aprobar nuevos créditos a países en morosidad, sin una renegociación formal. La asfixia económica de la isla y su incapacidad de impago cierran definitivamente el grifo financiero brasileño, y la ley impulsada por la ortodoxia fiscal paraliza la alianza, pues principalmente porque esta alianza lo que hace es enviar dinero de Brasil a Cuba. Esa es toda la alianza que hay. Y bueno, que le envíen médicos en situaciones de trabajo poco modernas, por decirlo así.
Para ponerlo en perspectiva, el PBI de Cuba es de aproximadamente 12.100 millones de dólares. No tenemos las cifras exactas porque sabemos que es poco transparente y se suele mentir bastante con los datos, sobre todo en este tipo de países, pero esos 676 millones de dólares suponen aproximadamente el 5% de todo el PBI cubano. O sea, de todo lo que producen en un año, el 5% ya se lo están debiendo a Brasil. Esto sin contar cualquier otro tipo de deuda que tenga con otro tipo de país o institución. Pero bueno, para que tengamos una dimensión de la deuda, el tamaño de la deuda que tiene con un solo país. Bien, aquí le voy a agregar un poco más de mi perspectiva. Yo sé que dije que va a ser un análisis neutral, pero bueno, se me salen decir esos comentarios. Pero bueno, la fase final, o que es lo mismo que mi análisis. Para comprender en su totalidad por qué esta alianza diplomática ha culminado en una parálisis financiera, es importante analizar el saldo interno al que Fidel y Raúl Castro, y ahora mismo ahora se me fue el nombre del que está ahorita como presidente, como de títere de los Castro, llevaron a Cuba a más de 6 décadas en el poder. Vamos a verlo. El modelo estatal centralizado, lejos de generar prosperidad prometida, muy lejos de eso, generó escasez crónica de alimentos, medicinas y bienes de capital, una infraestructura obsoleta en su totalidad. El embargo estadounidense sumó como presión externa, por supuesto, pero la rigidez democrática interna impidió cualquier modernización productiva. Los acuerdos internacionales, como el de Mariel, no lograron ocultar la inviabilidad macroeconómica de un Estado incapaz de generar divisas y honrar sus deudas, terminando en lo que analistas económicos clarifican como un despilfarro histórico de recursos. A esta ruina material se suma el severo costo en libertades civiles, evidentemente, y derechos humanos, piedra angular de las críticas al sistema. O sea, más allá de la situación económica de los cubanos, de lo que más se reclama es de los derechos humanos, básicamente. El derecho a la expresión, el derecho a la educación, el derecho a la vida en muchos casos, etc. A lo largo de la historia, el régimen cubano inauguró un férreo aparato de represión contra la disidencia que ya estaba promovido por sus máximos líderes, como por ejemplo el Che Guevara, y su forma de erradicar la desidia, ¿no?, dentro de los que querían apoderarse de Cuba. Sucesos como la Primavera Negra de 2003, con decenas de periodistas y opositores encarcelados bajo pena de hasta 28 años, la persecución de la libertad de expresión y tragedias como la inmolación por inanición de prisioneros políticos como Orlando Zapatera Tamayo, reflejan el uso sistémico del encarcelamiento y la coerción para sofocar el pluralismo, es decir, lo mismo que te critiquen. Incluso sus programas más elogiados, como la exportación de servicios médicos, terminaron envueltos en acusaciones globales de explotación laboral institucionalizada, revelando un sistema donde el ciudadano opera como un instrumento del Estado para la captación de recursos. Y esto me hace recordar mucho a los trabajadores que se van al extranjero de Corea del Norte. No me sorprendería que hubiesen copiado el modelo de ahí. Pero bueno, es otra cosa que les dejo para investigar, o si quieren que un día lo investiguen. Al final de la relación entre Luis Ignacio Lula da Silva y Cuba, ilustra el drama de una alianza nacida en el idealismo y la hermandad ideológica, pero que terminó estrellándose contra el fracaso económico del modelo cubano y las leyes inexorables de la responsabilidad fiscal en una nación democrática que
gracias a cómo funciona Brasil, no se ha convertido en un lugar autocrático. Allá los estados, digamos las federaciones, realmente son muy independientes de las decisiones del estado general, digamos. Pero bueno, si te gustó este video, espero que me dejes tu like y que si te gustó el video me propongas en los comentarios hay algún otro que más te interese ver también. Muchas gracias.